Niños, bienvenidos. Me da muchísimo gusto saludarlos y saber que están aquí presentes en otra clase bíblica. Niños, para empezar me gustaría preguntarles, ¿alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de visitar una biblioteca? ¿Sí? Bueno, ¿y qué ven en la biblioteca? Hay muchísimos libros, ¿verdad? Cientos y cientos de libros. Y si yo les dijera que puedo sostener entre mis manos una biblioteca entera, ¿ustedes me creerían? Bueno, pues aquí está. Esto es la Biblia. Y nosotros a veces podemos llamarla biblioteca porque se conforma de muchísimos libros. Y cada clase hemos tenido la oportunidad de aprender más acerca de nuestra querida Biblia. Y hoy no es la excepción. Hoy también nos está acompañando la Biblia y quisiera aprovechar para hacerle una pequeña entrevista. ¿Les parece? Hola Biblia, gracias por acompañarnos. Hola a todos. Biblia, me da muchísimo gusto que el día de hoy estés aquí con nosotros. Quisiera hacerte una serie de preguntas. La primera, ¿nos podrías decir en cuántas partes te divides y cuántos libros podemos encontrar? En dos grandes partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos 39 de estos libros y en el Nuevo Testamento 27. ¡Perfecto! Oye Biblia, y cuando hablamos acerca de los libros de la ley, ¿nos podrías decir a qué nos referimos? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, a lo que también llamamos libros de Moisés o Pentateuco. ¡Qué interesante! Oye Biblia, yo también tengo entendido que hay algunos libros de historia. ¿Nos podrías decir cuáles son estos? Así es, estos son Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. ¡Wow! Oye Biblia, y pues también nos podrías recordar cuáles son los libros de poesía. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Se llaman libros poéticos por la manera en la que estos se encuentran escritos. ¡Qué interesante! Niños, ¿ustedes ya pudieron aprenderse estas secciones, estos libros? No se preocupen, ya habrá tiempo para aprendérnoslos poco a poco. Por último, Biblia, ¿podrías decirnos cuáles son los libros de los profetas mayores? Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. ¡Excelente! Muchísimas gracias, Biblia. Sin duda, niños, todavía tenemos muchísimo que aprender acerca de este precioso libro llamado la Biblia. Pero para continuar, me gustaría que me acompañaran a hacer una oración para pasar a lo que resta de nuestra clase. Para esto, los voy a invitar a inclinar su cabeza y a cerrar sus ojos porque vamos a hacer una oración. Dios, muchas gracias por este día. Gracias por la oportunidad que nos das de poder estar aprendiendo más acerca de este precioso libro que nos has dejado, la Biblia. Te pido que nos ayudes a poner mucha atención en lo que resta de esta clase. En el nombre de Jesús, amén. Aprendamos cantando. Hola, ¿crees en la Biblia? Sí, muy bien. Yo también creo en la Biblia y en Dios y que Él murió por nuestros pecados. Ahora vamos a cantar un hermoso canto que ya vimos en las lecciones anteriores que se llama Creo yo en la Biblia. Pon mucha atención. Cristo dio su vida, Cristo dio su vida, Cristo dio
Recuerda que la Biblia es la palabra de Dios y hay que leerla todos los días para saber qué nos quiere decir a través de ella. ¿Y tú estarás listo cuando el Señor Jesús venga? Estudiemos la Biblia. ¿Tú conoces los milagros que hizo Jesús? Bueno, yo te voy a platicar algunos. Primero, Jesús hizo que un hombre ciego que no podía ver nada, volviera a ver. Hizo que una mujer que estaba enferma al tocar su manto volviera a estar sana. También un hombre que era paralítico, que no podía caminar, volvió a caminar. Y también multiplicó panes y peces para una multitud muy grande de muchísimas personas. ¿Y sabes dónde vienen todos estos milagros? Aquí, en la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Y ahora vamos a ver un versículo relacionado con esto. Se los voy a leer. Este libro está en Juan, capítulo 20, versículo 31. Y dice así: pero estas se han escrito. ¿Qué se ha escrito? Las obras, los milagros de Dios, para que creáis que Jesús, ¿quién es Jesús? Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis, ¿qué vamos a tener en Jesús? Vida en su nombre. Vamos a volver a repetirlo, niños, ¿sí? Repítanlo conmigo. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Muy bien, niños, ¿qué les parece si ahora lo decimos de memoria? Y ustedes me van a ayudar con sus manitas, ¿ok? Para repetir el versículo. Entonces empezamos. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Ok? ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Qué les parece si ahora vemos cuál es la aplicación de este versículo? Este versículo dice que tenemos que leer la Biblia siempre. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios vienen sus obras, sus milagros. Todos los milagros que hizo Jesús, tú los puedes conocer si lees tu Biblia todos los días. También así sabrás el gran amor que Jesús te tiene y que tenemos vida en su nombre. ¿Ok? Muy bien, niños, entonces recordemos que la Biblia es la palabra de Dios y aquí vienen todas sus obras. Vamos a ver el versículo una última vez. Acompáñenme, por favor. Juan, capítulo 20, versículo 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Niños, les invito a leer su Biblia todos los días y conocer las obras de Jesús.
Muy bien, niños, ya llegó el tiempo de la clase, ¿ok? Así que para comenzar, primero quiero que pienses en algún juego que te guste mucho, pero que no lo puedes hacer porque es peligroso, ¿ok? Piensa, ¿ya pensaste? Probablemente pensaste en jugar con fuego, con cohetes, conducir un vehículo, una motocicleta a gran velocidad. Estos juegos podrían parecerte divertidos, pero realmente no lo son peligrosos. Y esto me recuerda a una historia que viene en la Biblia, que es la palabra de Dios, que habla sobre un muchacho que también quería hacer cosas que no eran lo mejor para él. ¿Ok? ¿Estás listo? Vamos a escucharla. Esta historia trata sobre un muchacho que vivía con su papá y su hermano. Dice la Biblia que ellos eran ricos porque el Señor tenía vacas, ovejas, campos, tenía una casa grande para que pudieran vivir ahí, sirvientes que los atendieran. Imagínate. Lo más maravilloso es que probablemente creemos que este papá les enseñaba a sus hijos acerca de la Biblia, que es la palabra de Dios. Probablemente tenía en su casa algún pergamino, el cual él leía. Pero ¿qué crees? Este chico no creía en la palabra de Dios, o no la había escuchado de todo corazón, porque realmente él no la había aprendido y él no había aceptado la nueva vida que Dios nos da. De manera que él no estaba feliz en su casa. Y un día le dijo a su padre: Padre, dame lo que me pertenece. Él se quería ir lejos de su casa. Y el padre, aunque estaba triste por lo que estaba pasando, dividió los bienes y le dio a cada uno de sus hijos lo que le correspondía. Este chico probablemente se fue unos días después, se empacó, pero este papá no dejó de amar a su hijo, aún y aunque le pidió sus bienes, aún y aunque se quería ir de su casa tan bonita y grande, este padre seguía amando a su hijo. Así nos ama Dios a nosotros. Dios nos ama a ti y a mí de una manera muy especial. Dios te ama tanto, Dios te hizo, y a pesar de que muchas veces tú y yo pecamos y hacemos las cosas que nosotros queremos y no los que Dios dice, Dios nos sigue amando y Dios nos muestra su amor a través de muchas cosas. Así como este padre mostraba su amor a su hijo y aún que no quería estar con él, le dio su parte, aún así lo sigue amando. Este joven se fue no cerca de su casa, no se fue a un pueblo vecino, no se fue a la ciudad de enfrente. Él se quiso ir a otro país, lejos de su padre. Él no quería que su padre supiera lo que él iba a hacer o lo que estaba haciendo. Probablemente tal vez pensó que Dios no me vea. ¿Tú crees que Dios no lo vio? Claro que no. Dios nos ve, Dios sabe todo lo que hacemos, incluso lo que pensamos. Cuando este joven se fue, conoció a otros jóvenes igual que él, que también querían hacer lo que ellos querían. Y ellos se dieron cuenta pronto de que tenía mucho dinero, así que decidieron fingir ser sus amigos. Y lo llevaban para acá y para allá, a varios lugares, a que se juntara con ellos, que les pagara cosas, a divertirse. El joven por fin estaba en un lugar donde nadie le decía: oye, no hagas esto, no hagas aquello, eso no le agrada a Dios. Por fin el joven estaba libre y hacía muchas cosas y se divertía. ¿Tú crees que él era feliz? Pues no. A pesar de todo esto, él no era feliz. Seguramente la palabra de Dios que había escuchado desde pequeño estaba en su cabeza, repitiéndole: esto no le agrada a Dios, esto es pecado. Nosotros, al igual que este joven, cometemos pecado a veces, y dice la Biblia que si no hemos aceptado esta nueva vida, estamos muertos en nuestros pecados. No quiere decir que estamos muertos realmente, físicamente. Más bien, la parte que debería de amar a Dios está muerta. Esa parte que debería de nosotros aceptar su nueva vida no tiene vida. Y es como este joven estaba. ¿Cómo crees que se sentía su padre? Imagínate en su casa, en el campo, recordando a su hijo, extrañándolo. Tal vez ahí se sentía como que su hijo estaba muerto. Y realmente él estaba muerto en sus pecados, porque él no había aceptado la nueva vida que Dios nos da. Él tenía pecado en su corazón. Mientras, este joven se seguía divirtiendo. Iba de lugar en lugar con sus supuestos amigos, comprándoles cosas, divirtiéndose, haciendo cosas que no eran correctas. Y no se dio cuenta que poco a poco su dinero se iba acabando. Hasta que un día ya no tenía nada. Se dio cuenta que se había quedado sin dinero. Ya no tenía más que lo que tenía puesto
no tenía comida, no tenía casa, no tenía dinero, así que decidió pedirle ayuda a sus amigos. Pero se dio cuenta de que esos no eran sus amigos, que realmente solo habían estado con él por su dinero. Así que este muchacho se quedó sin nada. También había escuchado que en la tierra había hambre. Quiere decir que no había lluvia, no había cosechas, no había pasto para alimentar a los animales, no había los animales. Solamente algunos ricos podían comprar comida y él ya no era rico. Así que vagaba triste y hambriento hasta que consiguió trabajo alimentando cerdos. Y mientras los alimentaba, se dio cuenta de que quería esa comida. De tanta hambre que tenía, él anhelaba la comida de los cerdos y empezó a recordar sobre la casa de su padre. Cuántos animales había allá, cuántos sirvientes había allá, cuánto pasto. ¿Por qué dejó la casa de su padre? Y realmente se dio cuenta que su pecado más grande había sido no creer la palabra de Dios. Dios te ama. Y para poder ir con Él al cielo, tenemos que aceptar a su Hijo Jesús en nuestro corazón. Jesús vino aquí para morir por ti en una cruz y Él te da nueva vida. Él resucitó y ahora está al lado de Dios. Dios no quiere que tú estés triste como este hijo de este señor, como este muchacho andaba triste y hambriento. Así que él de pronto recordó y pensó, le voy a ir con mi papá y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser tu hijo. Hazme como uno de tus sirvientes. Y mientras lo recordó, dejó los cerdos, tomó sus cosas y emprendió el camino de regreso a casa. ¿Tú qué crees que pase? ¿Crees que el padre lo recibirá con los brazos abiertos como si nada? ¿Crees que esté molesto? No te pierdas la siguiente clase porque vamos a averiguar qué sucedió con este muchacho. Palabra de Dios, voy a hacerme 3 preguntas. ¿Qué dice ahí? ¿Qué significa? ¿Y qué está diciéndome Dios? Pediré al Espíritu Santo, quien vive en mi ser, que con claridad me muestre el mensaje de Dios para mí. Al leer la palabra de Dios, voy a hacerme 3 preguntas. ¿Qué dice ahí? ¿Qué significa? ¿Y qué está diciéndome Dios? Pediré al Espíritu Santo, quien vive en mi ser, que con claridad me muestre el mensaje de Dios para mí. Mensaje de Dios para mí. Gracias a Dios por su palabra. Niños, en este momento me gustaría que juntos repasáramos los libros de la Biblia que aprendimos el día de hoy. Para hacerlo un poquito más dinámico, más divertido, vamos a irlo diciendo por secciones. La primera sección son los libros de la ley. Estos son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Continuamos ahora con los libros de historia. Josué, Jueces, Ruth, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes. Primer libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Continuamos ahora con los libros de poesía. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Y por último, vamos a decir los libros de los profetas mayores. Empezando por Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel.
¡Excelente! Lo hicieron muy bien. Los invito a continuar repasando estas secciones en casa. Y bueno, antes de despedirnos, me gustaría que me acompañaran a hacer una oración. Para esto, les voy a pedir que inclinen su cabeza y cierren sus ojos. Dios, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos diste de estar en esta clase bíblica. Ayúdanos a seguir aprendiendo más acerca de ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.